estoy grabando esto en miércoles. El día lunes se dio a conocer que Edith Eger, psicóloga sobreviviente del Holocausto y terapeuta referente en trauma, falleció a los 98 años. Seguramente muchos la ubican por su libro La bailarina de Auschwitz, que es un libro que yo recomendé en su momento en un video hablando de libros del Holocausto, y que viendo los recientes acontecimientos, la verdad me pareció buena idea traer a la mesa, porque creo que es una obra que enseña muchísimo, a la que le puedes sacar muchas cosas, de la que puedes aprender bastante. Y si no has leído, de verdad los invito a que la lean, porque es algo que a más de uno le puede servir para su vida. No necesariamente tienes que vivir un trauma de esa magnitud como lo vivió ella, dejándome en claro que todos los traumas son válidos y que el hecho de que ella hable de su experiencia no invalida ni busca invalidar las experiencias de los demás. Ella misma lo dice en su libro, pero sí me pareció un bonito homenaje hablarles de este libro que yo leí por allá de 2018. Justamente el libro salió en 2018, yo lo leí pues tenía poco que salió, así que sí. La bailarina de Auschwitz nos cuenta la historia de Edith. Edith fue una terapeuta, es una historia real, que creció en Hungría en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y el libro básicamente ella lo divide en 3 partes. La primera parte es la parte de su infancia, de su historia de vida, que ella habla de los recuerdos que tenía de su casa, no de sus hermanas. Fue la menor de 3 hermanas, Clara, Magda y Edith, y de las interacciones que ella tenía con su familia, una familia judía de la época de los 40. Su papá era sastre y su mamá se dedicaba a ser ama de casa, y ella tiene pues las típicas cosas que todo el mundo vive, ¿no? A su edad, de 15, 16 años, los primeros amores, peleas en la escuela. Hay un suceso del libro que la marca muchísimo, porque ella desde niña estudiaba gimnasia y ballet hasta ser una de las mejores bailarinas en su tiempo. Ella iba a clases de ballet y de gimnasia, y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y empieza a darse como todo el antisemitismo a los judíos en Hungría, que Hungría, si no lo saben, fue uno de los últimos países que inició con las deportaciones. Sin embargo, había mucha discriminación y muchas como leyes antisemitas, y pues obviamente muy marcada esta diferencia, ¿no? Los judíos y los que no eran judíos. Empieza todo el antisemitismo previo a la Segunda Guerra Mundial, y a ella, su entrenadora del equipo de gimnasia, un equipo que se estaba formando para ir a los Juegos Olímpicos, que iban a ser cuando terminara la guerra, ya estaba la guerra en proceso, le dice que básicamente ella ya no puede formar parte del equipo porque ella es judía. Esta es como la primera vez, porque siempre había crecido en una familia que intentaba como mantener alejada a ella y a sus hermanas pues de lo que se estaba viviendo, ¿no? Como que quería que vivieran una infancia y una juventud, una adolescencia lo más normal posible en ese contexto pues de guerra, de leyes, de discriminación, de incertidumbre que vivía pues básicamente toda la comunidad judía. 2 semanas después ella es deportada a un lugar como una fábrica de ladrillos, y ahí los tienen con el pretexto, a ella, a su familia y al resto de su colonia, vaya, de personas judías, los tienen con este pretexto como de vamos a darles trabajo, y están ahí creo que un mes, si mal no recuerdo, y de ahí se van a Auschwitz y a los campos de concentración. Edith logra sobrevivir, evidentemente, y aquí es cuando empieza la segunda parte de su libro. Es donde ella habla de cómo fue volver a la civilización poco a poco, de cómo fue volver a integrarse, de cómo fue volver a aprender cosas tan básicas que ahora damos por sentado, como lo son caminar, escribir, leer, todas las secuelas físicas y psicológicas, sin que ella supiera que son psicológicas, que le dejó el trauma de haber pasado por los campos de concentración del Holocausto. Ella emigra a Estados Unidos, se casa, tiene hijos, y es en su edad adulta cuando decide terminar sus estudios. Termina sus estudios, estudia psicología y logra hacer un doctorado. Y hay una parte muy interesante del libro, porque ella va combinando como su historia de vida con aprendizajes, y hay una parte muy interesante. En la universidad un alumno le dice, oye, como que le enseña, ¿no? El libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que si quieren que hablemos del hombre en busca de sentido, díganme, porque la verdad es otra lectura que me gusta mucho y que sí he leído, así que me parecería interesante como hablar de eso después. Le enseña el trabajo de Viktor Frankl, y es como la primera vez que ella, porque ella todo el tiempo que estuvo, de que después de que salió de Auschwitz y después de que pues se casó y así, como que quiso formar su vida, quiso hacer su vida, entonces fue como vamos a enterrar esto, lo vamos a meter en el fondo del cajón porque quiero hacer una vida nueva. Y cuando este compañero de clase le enseña el libro de Viktor Frankl, fue la primera vez que ella vio por primera vez como su pasado, como esa parte de
pues se reencontró, o sea, como que chocó con ella el pasado, ella misma lo dice así, que fue la primera vez que ella como que quiso volver a saber algo relacionado con Auschwitz, con el Holocausto, con los campos de concentración, y que eso la llevó como a introspección y aparte que ella estudiaba psicología y aparte estaba haciendo másters en trauma y en todo este tipo de cuestiones, la llevan a tener como muchos flashbacks y muchas cosas que al final la convencen de que tal vez la solución, no solamente para curarse ella del trauma que ella no sabía, ella misma lo dice, yo no tenía idea, no tenía ni el vocabulario ni las herramientas para entender que lo que me estaba pasando se llama estrés postraumático, que lo que me estaba pasando se llama flashback, que lo que pasaba cuando yo veía a un policía y se lo imaginaba como un guardia, sí, se llama flashback y es una consecuencia directa del trauma que ahora mismo pues está súper estudiado. Hay muchísima gente que habla de trauma y que puedes aprender o hay terapeutas, ¿no?, que se especializan, pero ella en ese momento no lo sabía. Esto la lleva a como a reconciliarse, no reconciliarse con su pasado, pero sí como a aceptar un poco más el hecho de, hey, yo estuve ahí, y como a curar esa parte, porque ella estaba en este mood de decir, voy a huir, no existe, no me pasó, no, y ella como que intenta confrontar esta parte de que sí pasó y de que me tengo que hacer cargo de ello, porque no es posible que sigo teniendo pesadillas 40 años después, o que me siguen pasando estas cosas, y hay una parte en su libro que a mí me marcó muchísimo, que generalmente, aquí lo tengo, dice, generalmente cuando algo te causa ansiedad, el consejo general es no vayas, no lo recrees, no te generes en ello, de manera que huimos de traumas y situaciones pasadas, y no, o sea, como que ella dice que cuando te aconseja, ¿no?, a la gente, que cuando algo te genera estrés o ansiedad o trauma, y a ver, yo no soy psicóloga y solamente estoy diciendo lo que dice aquí en el libro Edith, ¿ok? Yo no pretendo ser psicóloga ni psiquiatra ni nada por el estilo, pero ella dice que el consejo popular cuando estas cosas pasan, no es no vayas, no lo veas, no. Y ella dice que esto te puede servir, pero que en realidad es algo que nunca se cura. Entonces ella, ¿qué hace? Empieza a hacer investigaciones de su pasado, empieza a entrevistarse con gente, empieza a ir a terapia, empieza a ir con su psicólogo y empiezan como a ver estas cosas, no nada más del trauma de estuve en Auschwitz, sino también toda su historia familiar y entender lo que pasó, porque ella menciona que cuando estaban en el tren de camino a Auschwitz, su mamá le dice, y esto se le quedó grabadísimo, nadie puede quitarte lo que pones en tu mente, y empieza a darse cuenta de cómo ella fabricó un mundo interior como para evadirse de ahí, pero pues eso funcionaba para sobrevivir, ya no funciona, entonces le toca ir y descubrir sus emociones, ir a enfrentarse con un trauma enorme. Yo no tengo ni idea, no me puedo imaginar lo que es, pero supongo que personas que han vivido traumas similares, pues obviamente es mucho trabajo. Y la tercera parte del libro es ella contando su curación, qué cosas le sirvieron y platicándonos de varios pacientes que ella ha tenido a lo largo de los años como psicóloga, como para darnos ejemplos, ¿no? Como para darnos tantitas herramientas, a ver si algo de lo que a algún paciente le pasa o de lo que a ella misma le pasa nos pueden servir, estemos viviendo la situación que estemos viviendo. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, que ella habla de que sus estrategias en terapia las llama terapia de la elección, porque habla de que el ser humano tiene la elección de cómo quiere enfrentar las cosas. Es algo muy parecido a lo que hace Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, y la verdad es que es un libro que yo sé que está muy trillado el concepto de Auschwitz y que con el título pueden decir otro libro que habla del holocausto, que hueva, y si quieren que hablemos de Auschwitz como concepto literario lo hablamos, porque sí, es verdad, hace poquito vi un video en redes y yo tengo que hablar de esto, pero de verdad se los recomiendo. No tienes que haber vivido un gran trauma, te encuentras en muchas cosas de las que comenta Edith, porque ella habla mucho del hambre de aprobación, de afecto, del verdadero yo, de la imaginación, también habla de relaciones de pareja porque tuvo algunos ahí cosillas ahí con su esposo. Entonces es un libro que te sirve como autobiografía, como memorias, y también que te puede servir sin importar qué situación estés viviendo. Creo que puedes aprender bastante de ella y de su experiencia de vida, y esto para nada, porque me gustó mucho esta parte que dice
no quiero que veas mi sufrimiento y digas que yo estoy mejor porque no estuve en Auschwitz. Todos los sufrimientos son válidos y quiero que veas mi historia y digas si ella puede hacerlo, yo también. Y la verdad es que fue un libro que releo constantemente. Es uno de los libros a los que vuelvo cuando me siento mal o cuando estoy pasando por alguna situación. Lo vuelvo a leer y siento que aprendo muchísimo, a pesar de que tuvimos historias de vida muy diferentes. Ella también ha dado varias entrevistas y varias conferencias. A mí una que me gusta mucho fue la que dio en Se Regalan Dudas, que es un podcast que me encanta y justo estamos hablando de todos estos temas. Así que si quieren un libro, y se los juro, es ligero. Yo sé que ahorita por lo que estoy hablando pueden decir, ay no, pues es un libro pesado de leer. Les juro que no, les juro que se lee rápido. Obviamente hay gente que me ha contado, que he visto, ¿no? Que yo lloré porque esto me recordó a esta situación y aprendí esto y esto y esto. Este es un libro ligero, pero que al mismo tiempo tiene mucho aprendizaje y cosas que a todos siento que nos pueden servir, así que se los súper recomiendo. Después ella sacó otro libro que se llama En Auschwitz no había Prozac, que estos son herramientas prácticas, literal herramientas de que haz esto y haz esto y haz esto para situaciones específicas de la vida. Entonces también está interesante, si les interesa, pues también es otra recomendación. Y la verdad quería hablarles de este libro porque la noticia me llegó por sorpresa, justo y me enteré hoy, y pues me pareció un bonito homenaje a ella y a su trabajo. Y pues nada, este fue el video de la semana. Corto, que yo sé, pero una recomendación del libro como... si les gusta este video, denle me gusta. Si les gusta y quieren ver más contenido similar, suscríbanse en el botoncito de aquí abajo. Y no se olviden que tengo redes sociales. Estoy en todas como Dream98. Y aquí un video cada semana. Bye.